Imaginen una profundidad de 3000 metros. Allí donde la noche es eterna y donde la presión es capaz de aplastar a un hombre hasta convertirlo en una pulpa en una fracción de segundo. Allí no hay luna, no hay sol, solo oscuridad y las raras luces de criaturas que la ciencia apenas ha rozado. Y es precisamente allí donde se encuentra la estación Nerea, una base experimental de la que no saben ni los gobiernos ni la gente común. Aquí se realizaban investigaciones que debían cambiar la concepción de la vida en el océano. Pero en lugar de eso, despertaron algo antiguo. En los pasillos confinados de la estación comenzó una cacería. La gente desaparecía una tras otra. El metal resonaba con el golpeteo de las garras. La luz roja de las sirenas convertía cada compartimento en una jaula infernal. Y tras los ojos de buey se deslizaba lentamente una sombra enorme, con una luz luminiscente, como una luna submarina. Pero la verdadera pesadilla no estaba fuera. Despertó dentro. Uno de los que debía proteger la estación resultó estar infectado. Y cada vez que en el abismo destellaban luces azules, él sentía cómo la bestia se desgarraba por salir. Esta historia trata de cómo un hombre se convierte en un monstruo y de que la profundidad oculta muchos más horrores de los que somos capaces de imaginar. Y si piensan que en la oscuridad del océano se puede esconder de la luna, se equivocan. Los pasillos metálicos de la estación Nerea temblaban por el zumbido de baja frecuencia de las bombas que impulsaban miles de litros de agua fuera del casco. En algún lugar de las profundidades, los mecanismos retumbaban, como si el propio abismo golpeara las paredes con sus puños. Tras los gruesos ojos de buey, se mecía la oscuridad, densa como carbón líquido, surcada solo por el frío destello de sifonóforos, medusas y las raras chispas de los ojos de los peces. A una profundidad de 3 kilómetros, la noche era eterna, pero esa noche, en las profundidades, despertó una luz que los humanos no debían ver. Diego Cruz estaba sentado en el compartimento de emergencia, respirando con dificultad a través de la boquilla. Sus dedos temblaban mientras apretaba una ampolla de analgésico. Necesitaba inyectarse, pero lo posponía porque sabía que cuanto más se pinchaba, más la bestia en su interior se desgarraba por salir. La luna real, aquí era inalcanzable. Pero tras el ojo de buey pasaban criaturas resplandecientes y su ritmo latía en sus sienes como un pulso. Cada destello respondía con hambre, con una sed de desgarrar carne. La presión es estable, pero estamos perdiendo la comunicación con la superficie. La voz de Aisha tembló en el intercomunicador. Diego, ¿me oyes? Uno de los técnicos ha desaparecido. Sam va a inundar la sección si no lo encontramos. Diego asintió, aunque sabía que ella no lo vería. Se levantó apoyándose en una tubería fría y caminó por el pasillo donde las lámparas rojas parpadeaban, convirtiendo todo a su alrededor en un laboratorio fotográfico infernal. Sus pasos resonaban con un eco profundo. Y entonces lo oyó. El chirrido de garras sobre el metal. Suave, pero nítido. Ajeno. En la esquina del pasillo yacía un hombre. Su rostro estaba desgarrado hasta los huesos, sus ojos fijos en el terror. A su lado, un charco de sangre en el que se reflejaba la luz parpadeante de detrás del ojo de buey. Diego se quedó helado. Esa luz no provenía de un pez. Provenía de una silueta, larga, con patas quebradas, con un hocico lleno de agujas, con una linterna de una esfera luminiscente colgando de su cráneo. El monstruo abrió sus dientes y gruñó roncamente, como si la propia profundidad hubiera hablado. Diego sintió como sus propios dientes se afilaban dolorosamente.
Las venas de sus brazos se hincharon, su respiración se entrecortó. Apretó el puño para no perder el control, pero la bestia en su interior se rió. Aisha volvió a llamar por el intercomunicador. «Diego, contesta. ¿Qué pasa ahí?» «Aquí no hay un hombre», gruñó él, y su voz se distorsionó, resonando con un timbre metálico. El pasillo estalló en movimiento. El linterna se abalanzó sobre él, y en ese mismo instante las lámparas rojas brillaron con más intensidad, inundando el espacio con una luz infernal. El metal aulló bajo los golpes de las garras. Diego se lanzó hacia adelante, y sus propios huesos comenzaron a romperse, a estirarse, a crujir. El cuerpo estalló en dolor y comprendió que ya no podía parar. El metal crujía bajo sus manos mientras las garras cortaban las barandillas. Diego se abalanzó hacia adelante, fusionándose con su propia bestia. En sus oídos retumbaba el océano. Cada gota de humedad en el aire olía a hierro y sangre. El linterna aulló de tal manera que un temblor recorrió toda la estación, como si el propio casco intentara apartarse de ese sonido. En su faro luminiscente, el brillo pulsaba rítmicamente, y cada impulso hacía que Diego perdiera los restos de su control humano. Chocaron con un estruendo. Garras contra garras, colmillos contra metal. Diego fue lanzado contra un mamparo, y el impacto hundió su cuerpo en las costillas de acero de la estación, dejando una profunda abolladura. Rugió y se lanzó de nuevo, clavando sus garras en el cuello de la criatura, pero de debajo de la piel de la linterna brotó una baba azul ardiente, y Diego siseó de dolor. El monstruo lo golpeó con su pata con todas sus fuerzas, y el cuerpo de Cruz voló por el pasillo, destrozando la puerta del compartimento de emergencia. Aisha gritó por el intercomunicador. Su voz distorsionada llegó como un eco. «Diego, responde. ¿Qué está pasando?» Pero en el compartimento ya no había un hombre. Allí se erguía una bestia, alta, negra, con una boca desgarrada de la que goteaba saliva. Y solo sus ojos, que por un segundo brillaron con razón, delataron que dentro todavía quedaba Diego. El linterna rompió el tabique y desapareció en la oscuridad de un túnel, llevándose consigo trozos de armadura y jirones de cables. La estación crujió, en algún lugar brotó agua, y la sirena aulló estridentemente. Cavitación, fuga, presión crítica. Sam Calder, el jefe de seguridad, oyó ese aullido y corrió hacia el módulo de mando. En sus manos, un fusil de arpón. Sus ojos no expresaban miedo, solo un frío cálculo. «Ha comenzado», siseó. «Es hora de limpiar las pruebas». Mientras tanto, Aisha entró corriendo en el laboratorio de las secciones criogénicas. Filas de contenedores con ampollas brillaban en azul. En la pantalla del monitor, un informe. Fase de mutación. Dependencia de la fuente de bioluminiscencia. Reacción más fuerte en contacto cercano. Apretó los dientes. «Maldito Ingerson, lo sabías todo», susurró. Diego irrumpió en el laboratorio, haciendo trizas la puerta. Aisha retrocedió hacia la pared, apretando en sus manos un descargador de electrochoque. Sus garras brillaron bajo la luz roja, pero se detuvo. La nariz de la bestia se crispó, oliendo un aroma familiar. Por un segundo, sus ojos se volvieron humanos. «Aisha», graznó él, ahogándose en un gruñido animal. «Huye». Pero ya no había tiempo. Detrás de Aisha, el metal se combó y a través de la pared irrumpió el linterna. Su luz inundó el laboratorio con un resplandor frío. Diego aulló, transformándose completamente en la forma de la bestia, y con un rugido se lanzó sobre el Alfa. Sus cuerpos chocaron de tal manera que los contenedores con muestras volaron por los aires. El líquido salpicó las paredes
y el laboratorio se tiñó de un caos rojo y azul. Aisha cayó al suelo, arrastrándose hacia la puerta. Detrás retumbaba la carnicería, golpes de garras, el crujido de huesos, el rugido de dos monstruos resonando como un eco por todos los pasillos. Sabía que si la estación se derrumbaba, nadie saldría. Pero si Diego caía, el linterna escaparía. Ingerson encendió la pantalla principal del módulo de mando. Las cámaras mostraban la batalla. Ni un solo músculo se movió en su rostro. «El cebo funcionó», dijo en voz baja. «Ahora solo queda atraparlo». Extendió la mano hacia el panel de control, donde pulsaba un interruptor rojo con la inscripción «Faro». Ingerson presionó el interruptor y una nueva onda de sonido sacudió la estación. Un zumbido profundo recorrió el casco, como si una campana gigante hubiera sonado en el abismo. Aisha se tapó los oídos. La vibración atravesaba sus huesos, haciendo que su corazón latiera al compás de un ritmo ajeno. Por los pasillos se extendió un aullido espeluznante. No era la voz de una sola criatura, sino un coro tejido con entonaciones bestiales y bajas vibraciones mecánicas. El linterna retrocedió por un instante, su esfera luminiscente parpadeando en contrafase con el faro de la estación. Pero luego el monstruo levantó la cabeza y golpeó el suelo con sus garras con furia. El metal cedió como si fuera de papel de aluminio. Diego sintió como en su pecho la bestia interior se lanzaba hacia afuera con nueva fuerza. Comprendía. El faro intensificaba el efecto, convirtiéndolo en una herramienta de la corporación. «¿Lo sabías?» El rugido de Diego se convirtió en palabras, pero salieron de su garganta con un carraspeo y un estruendo. «Me atrajiste aquí». Ingerson, viéndolo todo en los monitores, sonrió con desdén. «Correcto, tú eres la clave. Sin tu sangre no obedece». Aisha, pegada a la pared, gritó por el intercomunicador. «Ingerson, estás loco. La estación no soportará la presión. Si se derrumba, nadie sobrevivirá». «Te equivocas, doctora». Su voz era gélida. «No todos deben sobrevivir. Lo importante son las muestras». En ese momento, en el laboratorio, el techo comenzó a crujir. Torrentes de agua brotaron de las brechas, esparciendo los restos del equipo. Diego y el linterna se enzarzaron en un combate mortal, revolcándose por el suelo inundado. Los colmillos se clavaban en la carne, las garras dejaban heridas desgarradas. La sangre azul del alfa se mezclaba con la roja humana, y el olor enloquecía a Diego. Sam Calder irrumpió en el laboratorio, sosteniendo el fusil de arpón listo. Su rostro era de piedra, sus ojos entrecerrados. No vaciló ni siquiera al ver a los dos monstruos en plena furia. «Ahí están los verdaderos sujetos de prueba», dijo fríamente y apretó el gatillo. El arpón silbó en el aire y se clavó directamente en el hombro de Diego. La bestia rugió de tal manera que el cristal del ojo de buey se agrietó. Calder recargó el arma, pero no tuvo tiempo. Diego se abalanzó, acortando la distancia entre ellos con facilidad. De un solo golpe, derribó al guardia y lo estampó contra el panel, salpicando la pared de sangre. Aisha gritó: «Diego, para». Por un instante, la razón volvió a brillar en sus ojos. Pero a su lado estaba el linterna, listo para lanzarse en un último ataque. Diego apartó la mirada de Aisha y con un rugido se abalanzó sobre el alfa. Sus cuerpos se estrellaron contra el ojo de buey roto y el agua del abismo irrumpió en el laboratorio. La estación se estremeció. Las sirenas aullaron aún más fuerte. Presión crítica, escotillas dañadas, evacuación imposible. Aisha salió corriendo al pasillo, apretando en sus manos un contenedor con las ampollas intactas. El agua subía cada vez más,
y cada paso resonaba en los túneles metálicos. Sabía que la única oportunidad era llegar al módulo de mando y apagar el faro. Ingerson continuaba observando el caos en las pantallas. Su rostro permanecía frío y concentrado. Escribió un comando en el terminal y en la pantalla apareció: programa de autodestrucción. Confirmación. Sonrió. Si yo no consigo el control sobre el Alfa, nadie lo conseguirá. Aisha corría por el pasillo. El agua golpeaba sus piernas con olas heladas. Las lámparas rojas parpadeaban cada vez más rápido, sumergiéndola a veces en una oscuridad total, a veces estallando en luz, como los latidos de un corazón de una estación moribunda. A lo lejos retumbaban los golpes. Diego y el linterna se desgarraban mutuamente y parecía que el propio casco estaba a punto de partirse por la mitad. Entró de golpe en el hueco de la escalera por donde ya caían torrentes de agua. En los escalones yacían los cuerpos de los técnicos, desfigurados por las garras. Aisha cerró los ojos por un instante, conteniendo una arcada, y trepó hacia arriba, aferrándose a las barandillas mojadas. En sus auriculares, el intercomunicador siseaba. De repente, se abrió paso la voz de Ingerson. «Doctora, deténgase. ¿Lleva las muestras?» «Excelente. Suba al módulo de mando y le garantizo la vida». Aisha apretó los dientes. «Tú eres la garantía de muerte para todos, Ingerson. Voy a apagar tu faro». Llegó a la plataforma del nivel superior. La puerta del módulo de mando estaba medio torcida. El agua ya se filtraba por las juntas. La empujó con el hombro y entró de golpe. La sala de control estaba bañada en luz roja. Las pantallas parpadeaban, mostrando el caos. Los monstruos luchaban junto a los ojos de buey. Los pasillos crujían. Las secciones se derrumbaban. Ingerson estaba de pie junto al panel central, con las manos en el teclado. Su rostro permanecía frío, casi sereno. «No entiende nada, doctora», dijo con calma. «Esta luz, estas proteínas, son una nueva etapa de la evolución. Estamos creando soldados capaces de vivir en cualquier entorno, y sus hombres lobo son solo materia prima». Aisha levantó el descargador. «Nos has condenado a todos por un experimento». Ingerson sonrió con desdén. «He condenado a docenas para salvar a millones». En ese momento, el casco se estremeció. Directamente a través del suelo irrumpió un monstruo. El linterna entró en el módulo. Su resplandor se extendió por las paredes, convirtiendo todo en un santuario submarino de pesadilla. Detrás de él, destrozando mamparos, irrumpió Diego. Su cuerpo bestial estaba herido. Un trozo de metal sobresalía de su hombro, pero sus ojos ardían con una luz roja de furia. Aisha retrocedió hacia la pared, mientras Ingerson se quedó inmóvil, mirando al Alfa con fascinación. «Ahí está, mi ideal», susurró. «Obedece». Introdujo un comando en el panel, y el faro en el techo brilló, llenando el módulo de luz luminiscente. El linterna levantó la cabeza. La esfera en su cráneo destelló al unísono con el faro. Pero en lugar de obedecer se giró hacia Ingerson y con un movimiento instantáneo lo despedazó. La sangre salpicó los monitores, esparciendo las teclas. Aisha gritó. En ese instante, Diego en su forma bestial saltó sobre el Alfa. Sus cuerpos chocaron de tal manera que los paneles salieron volando de sus fijaciones. Una ola de agua inundó la sala de control. Las garras rasgaban el metal, la sangre se mezclaba con el torrente. Aisha, apenas manteniéndose en pie, llegó al terminal. En la pantalla parpadeaba la inscripción: autodestrucción, esperando confirmación. Con dedos temblorosos, introdujo el código. El temporizador apareció. 10 minutos. Sus espaldas la batalla rugía. Diego y el linterna rodaban por el suelo,
rompiendo paredes y vigas del techo. La bestia dentro de Diego rugía victoriosa, pero cada golpe del alfa dejaba nuevas heridas desgarradas. Aisha se giró y gritó: «Diego, tenemos 10 minutos. Si no nos vamos ahora será el fin para todos». Él levantó la cabeza por un segundo y en sus ojos bestiales brilló una conciencia humana. Pero el linterna le clavó las garras en el costado y lo derribó sobre los paneles. Aisha se aferró al contenedor con las ampollas y corrió hacia la esclusa de la cápsula de evacuación. El temporizador corría, el agua entraba con más fuerza, la luz roja parpadeaba como una locura. Detrás retumbaba la última batalla. Monstruos rugientes, desgarrándose el uno al otro, mientras la estación moría. Aisha salió a un pasillo adyacente, arrastrando el contenedor. El agua ya le llegaba a las rodillas, y desde arriba caían chispas de los cables rotos. De repente, justo a la vuelta de la esquina, saltó sobre ella uno de los guardias. Su rostro estaba desfigurado por el terror, sus ojos inyectados en sangre. Sostenía un subfusil y se movía en pánico. «¡Atrás!», gritó apuntando el arma a Aisha. «Todos están infectados, todos son monstruos, no les dejaré salir». Aisha se quedó helada, levantando las manos. «No estoy infectada. Escucha, la estación está a punto de colapsar. Si quieres vivir, ayúdame a llegar a las cápsulas». Pero el guardia temblaba. Su dedo se crispaba en el gatillo. Y en el momento en que dio un paso hacia ella, el techo detrás de él se derrumbó. Del torrente de agua saltó una figura, un técnico destrozado, ya medio transformado. Sus huesos se salían de la piel, su boca se desgarraba hacia los lados, sus ojos brillaban en azul. Con un chillido inhumano, se abalanzó sobre el guardia y le arrancó la garganta de un mordisco, salpicando las paredes de sangre. Aisha gritó, soltó el descargador y salió corriendo. A sus espaldas se oyeron disparos y gruñidos sordos. El pasillo se convirtió en un laberinto resbaladizo, inundado de sangre y agua. Corría hacia adelante y de repente todo el compartimento se iluminó con una luz brillante. El linterna pasó por un túnel adyacente. Su resplandor se reflejaba en las paredes mojadas como fríos destellos de luna. Detrás, por el pasillo, agachándose, volaba Diego en su forma bestial. Cada uno de sus pasos dejaba profundas abolladuras en el metal. El aullido de los dos monstruos ahogó las sirenas, y Aisha comprendió. La estación era ahora su arena. Giró hacia un compartimento de laboratorio. Allí todo estaba patas arriba. Las jaulas con animales de experimentación estaban rotas, las paredes salpicadas de sangre y una luz azul y viscosa. En una de las jaulas todavía respiraba un perro con la piel transparente, que brillaba en azul desde dentro, como una lámpara andante. Sus ojos estaban vacíos. Aisha se apartó, conteniendo las náuseas, y siguió corriendo. Detrás, de nuevo, se oyó un estruendo. Diego y el linterna irrumpieron en el laboratorio, esparciendo los contenedores. El perro aulló y explotó dentro de la jaula, cubriéndolo todo con una baba luminiscente. Este destello cegó a Aisha por un instante. A la luz, vio cómo Diego clavaba sus garras en el pecho del alfa, mientras éste le desgarraba el costado. La sangre salpicó las paredes, mezclándose con el resplandor azul. Aisha se lanzó a un estrecho túnel técnico. Las tuberías goteaban vapor, el metal temblaba. De repente, de la oscuridad, saltó sobre ella otro técnico mutado. Su boca se extendía hasta las orejas, sus dientes sobresalían en varias filas. Aisha logró apretar el gatillo del descargador y el monstruo aulló, convulsionándose bajo la luz eléctrica hasta que su cuerpo se desplomó en el agua. Estaba de pie, respirando con dificultad, cuando el intercomunicador volvió a la vida.
La voz de Sam Calder sonaba ronca con un carraspeo. «Doctora, ¿sigue viva?» «Excelente. Tengo un trato para usted. Conozco otro camino hacia las cápsulas, pero si quiere pasar, tráigame el contenedor. Sin él nadie se irá». Aisha se quedó inmóvil, apretando el contenedor contra su pecho. El agua subía cada vez más. En algún lugar a lo lejos, dos bestias volvieron a rugir. La estación crujía por todas sus costuras, pero ahora tenía que decidir: confiar en Calder o buscar otro camino a través del laberinto moribundo. Aisha estaba de pie con el agua hasta las rodillas, apretando el contenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Calder siseaba en el intercomunicador, como si el propio aire dentro de la estación estuviera impregnado de malicia. «No lo entiendes, doctora». Su tono se volvió denso, casi cariñoso. «Esta muestra es más valiosa que todas las vidas aquí. Con ella subiré a la superficie. Traigo la salvación. Tú eres solo una portadora». Aisha respondió bruscamente: «No eres mejor que Ingerson. No te importan las personas». Como respuesta, se oyó una risa breve. «Ingerson quería hacer un ejército de monstruos. Yo quiero hacer un ejército de mí mismo». Un escalofrío la recorrió. Calder estaba infectado, pero había resistido el proceso más tiempo que los demás. Quizás había aprendido a contener la transformación. Se movió con cautela hacia adelante por el túnel. El agua ya le llegaba casi a la cintura. Chispas de los cables caían sobre la superficie y cada paso se convertía en una lucha. Las tuberías sobre su cabeza gemían, como si la estación gritara en agonía. De repente, una luz brilló a sus espaldas. El agua detrás de ella hirvió en burbujas, y de la oscuridad del pasillo apareció una figura: Calder. Sus ojos brillaban en amarillo. Su piel estaba desgarrada en algunos lugares, y debajo brillaban venas azules. En sus manos sostenía un rifle, pero las garras de la otra mano eran más largas que el acero. «Dámelo», gruñó, «o lo tomaré por la fuerza». Aisha se lanzó a un lado, hacia una escotilla técnica, y la corriente de agua la arrastró por una tubería. Caía, aferrándose con las manos al metal frío, mientras detrás oía el chapoteo y el golpeteo de las garras. Calder se lanzó tras ella. El túnel la llevó a un compartimento estrecho con escaleras oxidadas. El agua caía a chorros desde el techo, y abajo estaba oscuro. Se dejó caer, saltando por los escalones resbaladizos, oyendo la respiración pesada de Calder desde arriba. De repente, desde un pasillo lateral, llegó un aullido, largo, bestial, que hizo temblar las paredes. Aisha se quedó inmóvil. Era Diego, pero su voz se fusionaba con el rugido del linterna, y era imposible saber quién perseguía a quién. Calder, bajando por la escalera, rugió: «¿Lo oyes? Están peleando. ¿Pero crees que tu Diego te salvará? Te devorará a ti primero cuando la bestia tome el control, y yo soy tu única oportunidad». Aisha, apretando los dientes, sujetó el contenedor contra su pecho y susurró: «Prefiero ahogarme con la estación que confiar en ti». Calder se abalanzó hacia abajo. Su cuerpo comenzó a cambiar ante sus ojos. La mandíbula se alargó. Los huesos crujían. Las garras rasgaban la piel. Saltó al agua, salpicando gotas de sangre y baba. Aisha se lanzó a un túnel lateral. Su respiración se entrecortaba. Su corazón latía como un martillo. El agua ya le llegaba al pecho. Detrás, el chapoteo y el jadeo de Calder se acercaban. Y de repente, justo frente a ella, otro cuerpo irrumpió desde una escotilla rota. Un destello de luz iluminó el pasillo. El linterna había atravesado la pared. Detrás de él entró Diego, y el pasillo se convirtió en un infierno. 3 monstruos y ella, con el contenedor en sus manos. Aisha comprendió.
No había salida. Todo lo que podía hacer era seguir corriendo mientras ellos se despedazaban unos a otros. Aisha se lanzó a un pasillo lateral. Sus pasos se ahogaban en el agua. Detrás de ella, el estruendo se intensificaba. 3 fuerzas monstruosas habían chocado en un mismo lugar. Las paredes temblaban, el techo se desmoronaba, como si la propia estación se negara a ser el escenario de esta batalla. El Linterna atacó primero. Sus garras brillaron bajo el resplandor luminiscente, desgarrando metal y carne al mismo tiempo. Caulder, ya medio transformado, se abalanzó hacia él. Su cuerpo se convulsionaba, los músculos se hinchaban desde adentro, las garras se alargaban, los ojos ardían con una luz amarilla. Se aferró al cuello del Linterna y con un jadeo intentó sujetarlo, pero el alfa lo arrojó contra un mamparo con facilidad. El acero se abolló y la sangre salpicó el aire. Diego se estrelló contra el monstruo desde un costado. Su rugido ahogó las sirenas de la estación. Las garras recorrieron el pecho del Linterna, desgarrando la carne azul y brillante. El monstruo aulló, y los destellos de su esfera los cegaron a todos. Aisha apenas se mantuvo en pie, apretando el contenedor. Veía cómo los 3 monstruos giraban uno alrededor del otro, como tiburones en una piscina cerrada, llena de sangre. Caulder se levantó, limpiándose la boca de sangre, y con un rugido se lanzó sobre Diego. Sus cuerpos chocaron, las garras se hundieron en la carne, y los torrentes de agua se tiñeron de carmesí. Diego lo derribó de un zarpazo, pero Caulder le clavó los dientes en el hombro y le arrancó un trozo de carne. La sangre brotó en un chorro escarlata. Diego aulló, retrocediendo, y en ese momento el Linterna aprovechó la vacilación. Se lanzó hacia adelante, atravesando el pecho de Caulder con sus garras. Se oyó un crujido de huesos. El agua brotó como una fuente, y el cuerpo del guardia se debilitó por un instante. Pero en lugar de caer, Caulder se rió frenéticamente. Su rostro se estiró definitivamente en una mueca bestial y clavó sus dientes directamente en el brazo del alfa, desgarrándolo hasta el hueso. Aisha, tropezando, corría por el pasillo, pero sus piernas flaqueaban. El sonido de esa carnicería la perseguía, grabándose en su mente. Golpes sordos, el chirrido del metal, el crujido de huesos, la sangre que salpicaba. La estación se sumía en la oscuridad, pero su lucha era iluminada por los destellos de la bioluminiscencia del Linterna, y cada una de esas luces revelaba una nueva pesadilla. Cuerpos destrozados en el suelo, paredes cubiertas de manchas escarlatas y azules, trozos de carne en el agua. De repente, el pasillo tembló, y un enorme mamparo se derrumbó, cortándole la salida a Aisha. Se pegó a la pared, y entonces, por la brecha, irrumpieron los 3. El agua se agitó, la sangre brotó en todas direcciones. Caulder saltó sobre Diego, clavándole las garras en el abdomen. Diego rugió y en respuesta le clavó los dientes en la garganta, cubriéndolo todo de sangre. El Linterna, con un zumbido, los golpeó a ambos y sus cuerpos se estrellaron contra la pared. Aisha gritó protegiendo el contenedor. Sabía que si caía en ese torbellino, desaparecería en un segundo. Caulder, jadeando pero aún vivo, se liberó del agarre de Diego y se lanzó hacia ella. Su cuerpo ya era casi completamente bestial. La piel se desgarraba, las garras se estiraban, la mandíbula se había partido por la mitad. Extendió una mano garra hacia el contenedor. «Dámelo, y te prometo». Su voz se fundió en un gruñido animal. Diego, furioso, saltó sobre Caulder, derribándolo. Rodaron por el agua, las garras brillando bajo los destellos rojos de la luz de emergencia. El Linterna se cernió sobre ellos, como la sombra del propio abismo,
y con un aullido monstruoso se desplomó sobre ellos, hundiendo sus cuerpos más profundamente en el agua. Aisha cerró los ojos, retrocediendo hacia el mamparo. Ahora no luchaban por sobrevivir, luchaban por el derecho a ser el monstruo en este mundo. Y la estación, crujiendo bajo la presión, se hundía lentamente en el abismo junto con ellos. El pasillo se convirtió en un verdadero caldero. El agua ya llegaba casi hasta el pecho, y el techo se desmoronaba en chispas y trozos de metal. Aisha se apretó contra la pared, sosteniendo el contenedor, mientras ante sus ojos se desarrollaba la danza macabra de la muerte de 3 monstruos. Calder se lanzó primero. Su cuerpo ya apenas recordaba a un ser humano. Su uniforme desgarrado colgaba en jirones. Los dientes sobresalían en hileras como los de un tiburón. Saltó sobre Diego, clavándole las garras en el costado, pero éste se abalanzó hacia adelante y con un rugido estampó a su enemigo contra un mamparo. El metal se arrugó, la sangre brotó como una fuente. El linterna no esperó. Sus garras rasgaron la espalda de Diego, dejando heridas abiertas de las que brotó un torrente de sangre escarlata. Diego aulló, se giró y golpeó con su zarpa el monstruoso cráneo del alfa. El impacto fue tan potente que la pared crujió, pero el linterna solo brilló con más intensidad y su esfera luminiscente parpadeó como una luna pulsante. Aisha cerró los ojos con fuerza. La luz era cegadora. El agua en el pasillo parecía ahora resplandecer, y en ese brillo fantasmal, 3 siluetas giraban, desgarraban y destrozaban todo a su alrededor. Calder, cubierto de sangre, no se rendía. Saltó de nuevo, clavó sus dientes en el hombro de Diego y con un crujido le arrancó un trozo de carne. Diego respondió golpeando su rostro con las garras, y la mitad de la mandíbula de Calder quedó colgando, sujeta por un jirón de piel. Pero él solo se rió roncamente, con los ojos ardiendo de locura. El linterna los golpeó a ambos, derribándolos al agua. Rodaron y los compartimentos temblaron. Aisha apenas pudo mantenerse en pie. El agua le llegaba a la boca y a su alrededor flotaban trozos de metal y restos de los cuerpos de los técnicos. Diego, con un rugido, se liberó del agarre y estampó a Calder contra el suelo, rompiendo la rejilla metálica. Este aulló, pero inmediatamente agarró a Diego por la garganta. Sus rostros quedaron a centímetros, ambos gruñendo, salpicando sangre y saliva. El linterna levantó sus zarpas y las dejó caer desde arriba. El agua se alzó en una fuente y los dos fueron hundidos más profundamente en el compartimento destrozado. Todo se convirtió en un caos total. Sangre roja y azul, aullidos, el crujido de huesos, golpes de garras. Aisha se movía por el borde del pasillo, buscando una salida. Vio una estrecha escotilla técnica más arriba en la pared, pero solo se podía llegar a ella a través de una escalera que se adentraba directamente en el caos de la batalla. El corazón le latía con fuerza. Si se demoraba un segundo más, se despedazarían entre ellos y a ella con ellos. Dio un paso hacia la escalera, cuando de repente Calder, salpicado con su propia sangre y la de los demás, se liberó del agarre y, jadeando, gritó: «¡Dame el contenedor! Yo controlo a la bestia. Me convertiré en un dios en este infierno». Se lanzó directamente hacia ella. Diego, sin aliento, se abalanzó tras él para detenerlo. El linterna aulló, y todo el compartimento estalló en un resplandor azul, sumergiendo a todos en una deslumbrante ilusión de una noche de luna bajo el agua. Aisha gritó y comenzó a subir por la escalera, apretando el contenedor con tanta fuerza que sus dedos se entumecieron. Detrás retumbaba la batalla de 3 monstruos.
y la estación se estremecía, como si estuviera a punto de desintegrarse en el abismo junto con ellos. Aisha llegó a la escalera y comenzó a subir, resbalando por los escalones mojados. El contenedor golpeaba contra su pecho. Su corazón retumbaba tan fuerte que lo oía por encima de las sirenas. Detrás, el caos de la batalla, donde 3 bestias destrozaban la estación como si fuera un juguete de niños. Cada uno de sus golpes resonaba con una vibración en el metal. Los impactos, los crujidos y los aullidos se extendían por los pasillos, y parecía como si el propio abismo cantara una canción de muerte. Llegó a un estrecho compartimento técnico, tuberías, cables, escotillas angostas. El agua subía rápidamente, inundando los niveles inferiores. De debajo de sus pies brotaban burbujas de vez en cuando, y se oían explosiones sordas. La estación estaba muriendo. Aisha se arrastró por una tubería, ahogándose por el olor a óxido y quemado. De repente, todo a su alrededor se estremeció, y el revestimiento metálico se abolló bajo un impacto. Largos surcos de garras aparecieron en la pared de la tubería. Detrás del mamparo se oía un gruñido bestial. Se quedó inmóvil. Silencio. Y de repente, justo frente a su cara, el metal se hundió hacia adentro. Unas garras atravesaron la tubería, rozándola por poco. Aisha gritó y se lanzó hacia adelante, mientras las garras desgarraban el metal a sus espaldas. Salió a un túnel lateral y vio una escena espeluznante. El pasillo estaba partido en 2. El agua entraba a raudales por la brecha, y en el resplandor de la linterna se veían 2 siluetas. Diego y Calder estaban enzarzados, sus cuerpos completamente cubiertos de heridas desgarradas. Trozos de carne flotaban en el agua, rodaban, mordiéndose el uno al otro, y cada golpe parecía el de un hacha de carnicero. En ese momento, el linterna se deslizó por el techo, como la sombra de un gigantesco pez depredador. Su luz inundó el compartimento, y por un instante, Aisha lo vio todo. Los ojos enloquecidos de Calder, el rostro bestial de Diego y la piel negra y luminiscente del alfa. Aisha se dio la vuelta y siguió corriendo. El agua ya le llegaba al pecho, y cada paso era un esfuerzo. Se zambulló en una escotilla técnica y entró en un pozo con escaleras y cables. Aquí estaba más oscuro. Solo chispas ocasionales iluminaban el espacio. Trepaba hacia arriba cuando desde abajo se oyó un estruendo. Un cuerpo irrumpió en el pozo. Calder. Su rostro era una máscara de sangre. Sus ojos brillaban. Se aferró a la escalera y levantó la cabeza hacia ella. «No escaparás», gruñó. La sangre burbujeaba en su garganta. «El contenedor es mío». Aisha apenas pudo sostenerse, aferrándose a los escalones. Pero en ese momento, detrás de Calder, irrumpió otra sombra. Diego. Entró en el pozo y con un rugido agarró a Calder por la espalda, arrastrándolo hacia abajo. La escalera tembló. Aisha casi se cae. Desde abajo se oyó un espeluznante crujido de huesos y un aullido. Calder y Diego caían, desgarrándose mutuamente hasta que desaparecieron en la oscuridad y el agua. Aisha subió más alto, abrió otra escotilla y salió a otro compartimento. Aquí reinaba la penumbra, pero detrás de un ojo de buey brillaba una luz azul. El linterna estaba aquí. Su hocico se deslizó junto al cristal y la esfera en su cráneo destelló, iluminando el pasillo. Aisha se agachó, apretando el contenedor, y en ese momento un chorro de agua irrumpió en el compartimento. El cristal comenzó a agrietarse. Las sirenas aullaron aún más fuerte. La presión excede los límites. El colapso es inminente. Aisha, tropezando, corrió por el pasillo, mientras a sus espaldas la gigantesca criatura golpeaba el ojo de buey. El cristal se hizo añicos y toda la sección se inundó de agua. Aisha logró cerrar la puerta de emergencia
por un milagro. Sus manos temblaban. Comprendió que si la estación colapsaba por completo, no habría salida, pero solo había un camino por delante, hacia las cápsulas, y en algún lugar, detrás en la oscuridad, la carnicería continuaba. 3 monstruos, Diego, Calder y el Linterna, destrozaban lo que quedaba de la estación, y sus aullidos resonaban en el laberinto metálico. Aisha avanzaba por el pasillo, apenas manteniéndose en pie. El agua brotaba de las grietas, las luces se apagaban una tras otra. Cada paso resonaba en el vacío, y ese eco se mezclaba con el estruendo de la lejana carnicería, como si la propia estación gimiera bajo el peso de los monstruos. Llegó a una bifurcación. Un camino conducía a la esclusa de las cápsulas de evacuación. El otro se adentraba en las secciones donde la luz aún parpadeaba. De repente, por el túnel derecho, se oyó un aullido penetrante. Aisha se quedó helada. Era Diego, pero su voz estaba distorsionada. El rugido bestial había absorbido casi por completo el tono humano. Dio un paso adelante y el suelo bajo sus pies tembló. Del hueco adyacente irrumpió una ola de agua y con ella un cuerpo. Calder estaba desfigurado. La mitad de su rostro colgaba en jirones, pero sus ojos aún ardían. Cayó al agua sin aliento y se arrastró hacia ella, dejando un rastro de sangre. «Dame el contenedor». Su voz se quebró en un gruñido. La sangre gorgoteaba en su garganta. «Con él seré inmortal». Aisha retrocedió, pero detrás se oyó un nuevo sonido, el raspar de garras. Al pasillo irrumpió Diego, cubierto de heridas, su pelaje apelmazado por la sangre. Se abalanzó sobre Calder, estampándolo contra la pared. El crujido de huesos resonó en el compartimento. Pero entonces el pasillo se iluminó con un resplandor. Detrás del ojo de buey apareció el rostro del Linterna. Golpeó el cristal y éste se hizo añicos. El agua irrumpió con un rugido, barriéndolo todo. Aisha logró agarrarse a una tubería por un milagro. La corriente arrastró el cuerpo de Calder y derribó a Diego. El agua subió hasta el techo, convirtiendo el compartimento en una tumba hirviente. Aisha se ahogaba, apretando el contenedor. A la luz de la bioluminiscencia, veía cómo Diego y el Linterna luchaban en medio del agua. 2 siluetas, garras, sangre, destellos de luz, como relámpagos submarinos. Aisha, con sus últimas fuerzas, llegó a una escotilla de emergencia y tiró de la palanca. La sección se cerró y el agua separó a los monstruos de ella. Se desplomó en el suelo mojado del siguiente compartimento, tosiendo y temblando. Aquí estaba más tranquilo. Solo el zumbido de las bombas y gotas ocasionales. Pero más adelante se veía una puerta con una inscripción: cápsulas de evacuación. Aisha dio un paso hacia ella y se detuvo. La puerta estaba entreabierta y detrás ya se oían pasos, pesados, con garras, irregulares. Alguien había llegado antes que ella. Apretó el contenedor y comprendió. El camino a la salvación aún no había terminado. Aisha se pegó a la pared, intentando no respirar ruidosamente. A través de la rendija de la puerta que conducía a las cápsulas, llegaba el sonido pesado de garras arañando el metal. No era un movimiento uniforme, sino pasos intermitentes, como si una criatura arrastrara un cuerpo herido, dejando un rastro a su paso. Se inclinó lentamente hacia la rendija y miró. El pasillo que conducía al compartimento de evacuación estaba inundado hasta los tobillos. La luz roja de las lámparas de emergencia parpadeaba, convirtiendo todo en una sucesión de destellos rápidos. Y allí, entre el metal retorcido, Aisha lo vio. Calder todavía estaba vivo, pero del hombre que fue no quedaba nada. La piel de su pecho estaba desgarrada. Las costillas sobresalían
como si las garras de la propia bestia lo estuvieran desgarrando desde dentro. Su brazo derecho se había transformado por completo en una pata con garras negras. El izquierdo seguía siendo humano, pero cubierto de profundos desgarros. Su rostro, mitad hocico de lobo, mitad hombre desfigurado. Estaba de pie, respirando con dificultad, e intentaba abrir la escotilla de una cápsula. Pero sus garras resbalaban, y solo el chirrido metálico resonaba en el compartimento. Aisha se quedó inmóvil. Si lograba entrar en la cápsula con el contenedor, sería el fin. Subiría a la superficie como un monstruo con poder en sus manos. Apretó el contenedor contra su pecho y dio un paso adelante. En ese momento, Calder se detuvo. Sus fosas nasales se crisparon. Inhaló aire. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia la puerta, justo donde estaba Aisha. Sus ojos brillaron en amarillo. «Viniste por tu cuenta», gruñó, y su voz se quebró en un aullido ronco. «Dámelo, o muere». Aisha abrió la puerta de golpe y se lanzó al compartimento. Calder rugió y se abalanzó hacia ella. Sus garras golpearon el mamparo cercano y saltaron chispas. Ella corrió hacia el panel, pero Calder la derribó al suelo. El contenedor rodó al agua con un golpe sordo. Aisha se aferró desesperadamente a su hombro, intentando empujarlo. Su aliento olía a sangre y sal. Él se estiraba hacia su garganta, pero entonces el compartimento se estremeció. Una grieta apareció en la pared y por ella irrumpió un resplandor azul. El enorme rostro del Linterna se deslizó por la brecha. Su luz inundó el compartimento con un brillo fantasmal. Calder y Aisha se quedaron inmóviles, bañados por la luz fría. Y entonces, desde atrás, se oyó un rugido. Al compartimento irrumpió Diego. Su cuerpo estaba herido, su pelaje impregnado de sangre, pero sus ojos ardían de furia. Saltó sobre Calder, derribándolo de encima de Aisha. Ambos cayeron al agua. Las garras se clavaron en la carne del otro. El Linterna aulló. Su luz brilló aún más intensamente y el compartimento se convirtió en la arena de 3 monstruos. Aisha, apenas sosteniéndose, agarró el contenedor y se arrastró hacia el panel de lanzamiento de las cápsulas. Pero a sus espaldas rugía la batalla. El crujido de huesos, chillidos, aullidos y sangre inundando el agua. Comprendía que solo tenía unos minutos para lanzar la cápsula y la estación se derrumbaba cada vez más rápido. Aisha se aferró al panel de lanzamiento. Sus dedos temblaban. El agua había inundado casi por completo el compartimento, dejando solo una capa de aire en la parte superior. Apretó el contenedor contra sí misma, como si fuera el último ancla de cordura. En la pantalla parpadeaba la inscripción: cápsula, preparación 60%. Detrás rugía la pesadilla. Diego y Calder estaban enzarzados en una sangrienta refriega. Sus cuerpos eran un amasijo de dientes, garras y jirones de carne. Cada golpe resonaba con un estruendo en el metal de la estación. El Linterna giraba a su alrededor. Su luz golpeaba las paredes y con cada instante la presión aumentaba. La sección crujía como un viejo barco antes de naufragar. Aisha, tosiendo y ahogándose por el vapor y el olor a sangre, introducía los comandos. 70%, 75%. Calder, con el rostro destrozado, de repente empujó a Diego y se lanzó hacia ella. Apenas estaba vivo, pero la sed por el contenedor lo impulsaba. Levantó su mano con garras y en ese momento Diego saltó, estampándolo contra la pared. El impacto fue tan fuerte que las costillas de Calder rompieron el metal. Jadeó y un torrente de sangre brotó de su boca. Diego lo inmovilizó. Sus ojos ardían con una luz carmesí. Y de repente, gruñendo, susurró: «No saldrás de aquí».
desgarró el pecho de Calder con sus garras. Su grito se ahogó en burbujas de sangre. El cuerpo se desplomó en el agua y ya no se movió. Aisha levantó la cabeza. Por un segundo sus miradas se encontraron con la de Diego, y en esos ojos aún vivía una chispa de humanidad. Pero por detrás, el linterna se abalanzó sobre él. Sus garras se clavaron en la espalda de Diego, y la sangre tiñó el agua en una nube escarlata. Diego aulló, pero no cayó. Agarró al Alfa y con furia lo estampó contra el techo. El metal se agrietó, y desde arriba cayeron escombros. 90%. 95%. Aisha, con manos temblorosas, introdujo el comando final. La cápsula siseó, lista para el lanzamiento. Pero antes de que la puerta se abriera, una onda de choque sacudió el compartimento. Un torrente de agua irrumpió con un rugido. Aisha fue lanzada contra la pared. Agarró el contenedor e intentó sostenerse, pero la corriente la arrastraba hacia abajo. Diego y el linterna se enzarzaron en el agua como dos titanes. Sus siluetas se ocultaban y reaparecían en el resplandor. La sangre y la luz se mezclaron, convirtiendo el agua en una tormenta de pesadilla. Aisha, sin aliento, se aferró a una barandilla junto a la puerta de la cápsula. Sus manos temblaban. La cápsula estaba lista, pero a sus espaldas se decidía el destino. ¿Quedaría algo humano en Diego o el abismo lo devoraría todo? Vio como él, casi ahogándose, levantó la mirada hacia ella. Su rostro de bestia se contorsionaba, pero sus ojos aún gritaban «¡Huye!». Aisha gritó, presionó el botón de lanzamiento y la puerta de la cápsula se abrió con un siseo. En ese instante, el linterna rompió el agarre, se lanzó hacia adelante y golpeó con sus garras. Diego se interpuso, sus cuerpos chocaron justo frente a la escotilla. Aisha cayó dentro de la cápsula, apretando el contenedor contra su pecho. La puerta comenzó a cerrarse, y la última imagen que vio fue a Diego, con un rugido, clavando sus garras en la garganta del linterna, mientras olas de sangre y luz inundaban todo el compartimento. La puerta se cerró de golpe. La cápsula se sacudió y salió disparada hacia arriba, llevando a Aisha a la fría oscuridad del océano. Detrás, la estación Nerea se estremeció y comenzó a desmoronarse. El agua engulló los pasillos, las secciones se aplastaron bajo la presión y en las profundidades retumbó un último aullido. Era imposible saber de quién. Aisha estaba sentada en la cápsula, temblando, apretando el contenedor. En sus ojos se reflejaba un indicador. Ascenso a la superficie. 2 horas. Pero fuera de la ventana de la cápsula, en la oscuridad, volvió a brillar un débil destello de luz azul, como si alguien siguiera observándola desde el mismísimo abismo. La cápsula se abría paso a través de la masa de agua. El zumbido de los motores se fundía con los latidos del corazón de Aisha. Estaba sentada, temblando, apretando contra su pecho el contenedor con las muestras, y no podía apartar la vista del pequeño ojo de buey. Allí, en la oscuridad, aún parpadeaba una luz pálida, como si el propio abismo respirara a sus espaldas. En su memoria resonaba el último rugido de Diego. No solo luchaba contra el monstruo, sino también contra sí mismo, y nadie podía decir si había ganado. Quizás la profundidad los había engullido a ambos, o quizás uno de ellos seguía vivo y esperaba el momento de subir a la superficie. Aisha bajó la cabeza. Sabía que arriba la esperarían preguntas, informes, protocolos, pero detrás de esas frías palabras se escondería una verdad que la humanidad aún no estaba preparada para aceptar. El monstruo duerme en cada uno. Solo hace falta encender su propia luna. La cápsula subía más alto, y en algún lugar allá arriba, detrás de las nubes, la luna real iluminaba el océano.
La luna que una y otra vez despierta aquello que los humanos más temen, sus propias sombras. La historia de la estación Nerea había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba a surgir de las profundidades. Amigos, si les ha gustado esta historia espeluznante y tensa sobre un hombre lobo en el abismo, no duden en apoyar el canal. Suscríbanse, denle a me gusta y dejen un comentario. Esto nos ayuda a crear nuevas historias aún más aterradoras e interesantes. No se pierdan la continuación. Hay más hombres lobo, sangre y oscuridad por venir. Suscríbanse ahora mismo para no perderse los próximos episodios.